al Señor repotente de gloria, de sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y Señor, que a los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna, te perdona, te coloca al peligro, porque su gracia es eterna.
Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe, mi Salvador. No temeré, Dios mi Señor. En me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también. Jesús siempre me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe, en mi Salvador, no temeré, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Yo vivo por fe. Vale, muy bienvenidos a todos. Hoy somos poquitos. Mis padres ya sabéis que están con Vanessa y Alex. Con Lorena, perdón. Con Lorena. Lorena y Abraham. Vanessa y Alex ya fueron antes. Y Marco, pues desgraciadamente tiene a los niños malitos, ¿vale? Y pues no puede venir. Así que, bueno, no pasa nada. Vamos a cantar a capela con nuestras voces preciosas. Así que nos ponemos en pie y vamos a cantar juntos en tu presencia. Gracias. Juntos en tu presencia, enos bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor. Llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. A no ser más fervientes, aumenta aquí el amor.
Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador. Bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión. Guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogidos santos, llamados de ti, oh Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Os podéis sentar, muchas gracias. Un himno sacado del baúl de los recuerdos, pero muy bonito, que lo sabemos todos. Vamos a pedir a nuestra hermana Paquita que pase adelante y nos va a leer en 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo del 1 hasta el 21. Y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate,
y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiadada, jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo bien que le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por las palabras de Jehová. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchas gracias. Antes de continuar, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este día, gracias, Señor, por todo lo que nos das, Padre, gracias, Señor, por la gran bendición, Señor, que podemos tener, Señor, en esta mañana, de poder estar juntos, Señor, en tu presencia, juntos, Señor, para oír tu voz, Señor, juntos, Señor, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Padre. Señor, te rogamos que tú estés aquí presente en el día de hoy, Padre, que quebrantes nuestros corazones, Señor, si es necesario, Padre, para que realmente nosotros seamos hombres fieles, Señor, que dediquemos nuestra vida a ti, Padre. Señor, te rogamos que tú estés aquí en medio nuestro, Señor, para porque queremos, Señor, honrarte y glorificarte a ti, Padre. Señor, te rogamos que tú bendigas, Señor, a aquellos que no han podido venir, Señor, en el día de hoy, por diferentes motivos, Señor, pero que tú estés con ellos, Padre, especialmente por el pastor José Antonio, Señor, que va a predicar allí en Sevilla. Que tú lo bendigas, Señor, y que todo lo que haga, todo lo que diga, Señor, sea para tu honra y gloria, Padre. Señor, te damos las gracias por todo, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, vamos a cantar Cantad alegres al Señor. ¿Nos ponemos en pie? Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servidle siempre con fervor. Obedecedle con placer. Con gratitud canción alzar al Creador del seros Dios, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor
ninguno de ellos dejará. Él nos ampara con su amor. Está muy bien, pero bueno, esa no era la letra que yo quería. Pero bueno, no pasa nada. Os podéis sentar, muchas gracias. Aquí tiene otra letra. Bueno, los anuncios de esta semana. Pues el miércoles el estudio bíblico a las 7, a las 8 la reunión de oración, como siempre. El domingo a las 11 menos cuarto aproximadamente la lectura bíblica, el Salmo. Hoy hemos leído el Salmo 22 y a las 11 tenemos el culto de adoración, ¿vale? Que es lo que estamos teniendo ahora mismo. Bueno, informaros los que acabáis de llegar, bueno, que mis padres, el pastor José Antonio y mi madre, se han ido a Sevilla, ¿vale? Y para estar con su hija Lorena, mi hermana. Así que, pues, ahí estarán predicando mi padre y, pues, les han invitado. Así que, pasándoselo bien. Y ¿eh? Los niños de Marco. Vale, sí, pedimos oración por Marco y sus hijos, ¿vale? Que los dos niños tienen vómitos, ¿vale? Hoy se han tenido que ir al hospital corriendo porque realmente los niños estaban bastante mal. ¿Algo más? Ah, la cajita esa, ¿vale? Hemos vuelto a poner esa cajita de los hermanos que necesitan ayuda extrema, ¿vale? Sabemos, no podemos ayudar a todo el mundo. Pero los que necesitan ayuda extrema, pues bueno, hemos puesto esa cajita para que todo aquel que quiera pueda poner una cantidad de dinero, ¿vale? Y la iglesia lo organiza para ayudar a esos hermanos que tienen necesidad. ¿Algo más? ¿Eh? A los libros, de verdad. Es que tengo una mujer maravillosa. Si no es por mi mujer. Vale, los libros, ¿vale? Ya sabéis, son estos. Victoria sobre la venganza. El que lo ha leído ha dicho que es maravilloso, así que recomendado. Y este, Sufrir nunca es en vano. No sé si alguien lo ha leído, pero bueno, os lo recomiendo yo. ¿Sí? ¿Lo has leído? ¿Recomendado? Ahí está, ¿vale? Recomendado. Este es cortito. Yo diría bastante fácil de leer, pero bastante impactante al mismo tiempo. Da bastantes golpes diciendo que todo sufrimiento es de parte de Dios. Así que bueno, ahí están los libros. El que quiera después lo pide y se lo doy. Vamos a pasar por la ofrenda. Voy a pedir a Pepe si puede pasarla. Y vamos a cantar Acepta, Dios mío, mi ofrenda, aunque pobre. Acepta, Dios mío, mi ofrenda, aunque pobre. Conozco humillado su escaso valor, mas hágala grande, valiosa tus ojos, el nombre sagrado de Cristo el Señor, el nombre sagrado de Cristo el Señor. Acepta, Dios mío, mi ofrenda, aunque pobre. Conozco humillado su escaso valor, mas hágala grande, valiosa tus ojos, el nombre sagrado de Cristo el Señor, el nombre sagrado
de Cristo el Señor. Amén. Por cierto, un anuncio que me he olvidado de decir, ¿vale? La YouTube, ¿vale? Hemos sufrido un pirateo, ¿vale? Entonces, si entráis en la página de YouTube, vais a ver que está bloqueada, ¿vale? No es algo que solamente nos haya pasado a nosotros, a muchos YouTubers le está pasando eso. Hay una empresa que se llama Cardano, no sé qué, Foundation, Cardano ADA, Cardano no sé qué, que está subiendo vídeos de criptomonedas y bueno, es un vídeo que no puede ser subido, entonces cuando ellos lo que hacen es infectan a otros youtubers para poner su publicidad y de esa manera ellos tienen la publicidad, pero a cambio al youtuber que le está infectando le bloquean el canal de YouTube. Entonces ahora estamos emitiendo por otro canal, ¿vale? Creado para poder enviarlo a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia que no pueden estar aquí, pero que Dios mediante nos lo arreglarán y volveremos otra vez a tenerlo todo normal, ¿vale? Bien, vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel.
Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre. Señor, acudimos a ti, Señor, en el día de hoy con un corazón humilde, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Señor, conocemos bien este pasaje, conocemos bien, Señor, este suceso con Samuel, Señor. Pero te ruego, Señor, que tú nos sigas hablando, Señor, como has estado haciendo a lo largo de todos estos años en esta iglesia, Padre. Señor, tú nunca nos has faltado, Señor, siempre has estado ahí, siempre has estado hablando, Señor. Y te ruego, Señor, que en el día de hoy tú sigas hablando, Señor, a nuestro corazón, que podamos comprender tu palabra, Señor, que podamos escuchar tu voz a través de estas palabras escritas, Señor, en tu palabra. Señor, te rogamos, Señor, que tú nos hables. Señor, te rogamos también, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para escucharte, Padre. Señor, te damos las gracias por todo en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, creo que todos conocemos este pasaje. No creo que haya aquí ninguno que no lo conozca. Es un pasaje conocido incluso creo que en el mundo. Creo que puedes hablar con cualquiera que está en la calle y conoce la historia de Samuel. A lo mejor no saben qué es Samuel, pero sí que tienen nociones de todo lo que ha sucedido, ¿vale? Con los primeros versículos podemos ya imaginarnos esa situación, ¿no? El versículo 1 nos dice que Samuel ministraba, ya nos estamos pensando, ya está trabajando en el ministerio de Dios, pero debemos pensar que era joven, ¿vale? Tenía aproximadamente unos 12 años, aproximadamente, en esta edad. Es decir, tampoco estaba haciendo grandes labores dentro del ministerio, estaría haciendo, pues, limpiar. Estaría, pues, siendo un asistente de Elí. Mira, tráeme las despabiladeras, las tijeritas para cortar las mechas del candelero. O cosas así, sencillitas. Pero lo que nos dice aquí es que lo que él hacía era para ministrar a Jehová. No para ministrar a Elí, sino ministrar a Jehová. Eso es importante. Y lo vemos que pues es en la presencia de Elí. Elí es su tutor. Elí es el que le está diciendo, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Vemos una decadencia espiritual en estos días, típica de los jueces. En los jueces vemos constantemente ese ciclo, ¿vale? Que ya hemos hablado anteriormente. Y vemos que pues están en ese momento de decadencia espiritual. Y dicen, no había visión con frecuencia, no había profeta de Dios en ese tiempo, ¿vale? Se refiere a eso. El versículo 2 es muy gráfico, dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, nos podemos imaginar a Elí tumbado, durmiendo, y dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, era un hombre ya anciano, que empezaba a perder la vista. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Pues ya nos podemos imaginar. Elí en su aposento, Samuel en el tabernáculo, ¿de acuerdo? Porque en realidad el templo lo construyó Salomón, pero se le llama templo al lugar permanente que estuvo el tabernáculo, ¿vale? En Silo se le llamó templo, ¿vale? Sí que hubo unas construcciones alrededor, el aposento de Elí, ¿vale? Por ejemplo, fueron unas construcciones que se pusieron alrededor y se le llamó templo, pero realmente no era el templo, sino era el tabernáculo, ¿vale? Y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es decir, está diciendo, es por la noche, ¿vale? Porque por la noche es cuando se encendía el candelero de oro, pero
tiene pinta que está diciendo estaba próximo a que saliera el sol, al amanecer. Entonces ya tenemos una visión totalmente de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Tenemos a Elí durmiendo, como debe ser, por la noche, dormir. Tenemos a Samuel también durmiendo y que Dios le va a hablar justo antes del amanecer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos aquí. Y vemos aquí cómo Dios empieza a llamar a Samuel. Jehová llamó a Samuel, versículo 4, versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Versículo 8, Jehová pues ya llamó la tercera vez a Samuel, ¿vale? Pero nos dice el versículo 7 que Samuel todavía no había escuchado nunca la voz de Dios, ¿vale? No había escuchado voz audible a Dios, ¿vale? Cuando dice no conoció aún a Jehová, no se está refiriendo a que él no haya tenido una relación con Dios, ¿vale? Sí que ha tenido una conversión, porque si no, no podría ministrar a Jehová. ¿De acuerdo? No podría ministrar a Jehová si él no se ha entregado su vida al Señor. Entonces, se está refiriendo aquí a que no había recibido una revelación divina directa con voz audible. ¿De acuerdo? Eso es lo que se está refiriendo aquí. Y vemos cómo en el versículo 8, esas 3 primeras veces que habla Dios a Samuel, no es para que Samuel le responda a Dios, sino es para que Elí sepa que Dios le está hablando a Samuel. Fijémonos en el versículo 8, dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Para qué llamó 3 veces Dios a Samuel? Para que Elí supiera que Samuel era un profeta de Dios. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque vamos al versículo 10 y vemos algo diferente a todos los demás llamados. Dice, y vino Jehová. Las otras veces no había venido, había llamado, pero no había venido. Versículo 10, y vino Jehová. Ahora que Samuel va a escuchar a Dios, Dios mismo viene y habla con él. Dice, y se paró, se puso delante de él y llamó como las otras veces. Vemos ahí esa diferencia. Primero solamente llama para que Elí sepa que el mensaje que va a recibir Samuel proviene de Dios. Y el cuarta vez que llama a Samuel es para realmente darle la sentencia a Elí, que personalmente está ahí Dios en visión, con una visión que tiene Samuel de Dios. Interesante, ¿verdad? Sabemos que tuvo más visiones por el versículo 21, porque dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, volvió a aparecer en Silo, el versículo 21 es lo que nos está diciendo, volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó, vemos ahí que otra vez se le vuelve a aparecer, Dios a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos un poco qué es lo que está sucediendo aquí. ¿De acuerdo? No sé si me he dejado algo, un segundo. Bien, sí, eso más o menos sería todo. Sobre el año 1507 aproximadamente, años 2, 3 años más o menos, ¿vale? Puede ser por ahí. Un joven estudiante de la Biblia de la Universidad de Erfurt, de Alemania, llamado Martín Lutero, cuyo lema era et fontes, volver a las fuentes, ¿verdad? Descubrió en la biblioteca de la universidad una vieja Biblia. Estuvo hojeándola y hojeándola y hojeándola. Y llegó a 1 de Samuel, capítulo 3. Y en este pasaje comentó, dice, cuánto hubiera deseado haber escuchado la voz de Dios como lo hizo Samuel. Incluso deseaba ser como Samuel porque escuchó la voz de Dios. Años después entendió que Dios continuó hablando en su palabra.
Muchos que se llaman cristianos hoy en día están esperando a que Dios les dé una revelación, que les hable como hizo con Samuel. Sin embargo, no se dan cuenta que Dios ya ha hablado. La palabra de Dios dice, tenemos la palabra profética más segura, en la que hacéis bien estar firmes. Es triste ver cómo cristianos se afanan por querer que Dios les revele cosas, que les revele el futuro de los hermanos, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú confíes en Él. Lutero comprendió que la ley escrita de Dios es la misma palabra de Dios hablada que nos habla hoy a nosotros. El creyente no oye la voz de Dios porque no se esfuerza en escucharla. Es muy triste ver cómo infinidad de creyentes, supuestos hermanos o incluso hermanos nuestros, están constantemente diciendo, yo tengo el don de profecía, profetizan algo y no se cumple, y les da exactamente igual y vuelven a profetizar algo y no se cumple, hasta que llegan a algo que es ambiguo, que dicen algo que, bueno, puede ser. Habrá bonanza en 2022, y si no es aquí será en otro país, en China. En China hay bonanza, ¿verdad? Económica. Así yo también acierto, ¿verdad? Pero no se esfuerzan por escuchar la voz de Dios. En el día de hoy lo que vamos a ver es que porque Dios habla hoy, tú debes estar preparado para oír y obedecer su voz. Su voz escrita, no su voz audible. Muy probablemente hasta que no estemos en la gloria no vamos a escuchar la voz audible de Dios. Y esos supuestos cristianos que dicen que son profetas no han leído el Antiguo Testamento. Ya sabéis el pastor José Antonio cómo se pone con estas cosas, ¿verdad? Deberían ser apedreados. Sí, es cierto. El pasaje lo que dice es que deberían ser apedreados. Deberíamos matarlos. Porque si dice que es de Dios y su profecía no se cumple, es que no es de Dios. Es un engañador. Y debemos prevenirnos de esa clase de personas. Bien, pero ¿cómo puedo estar preparado para oír la voz de Dios? Bien, pues en primer lugar, porque Dios habla, tú debes ser irreprensible delante de Dios. Irreprensible delante de Dios. Es más, es una condición que se le da al pastorado. Que sea irreprensible. En Timoteo, Pablo le está diciendo que prepare a hombres que sean irreprensibles. Todo pecado interfiere en la comunicación con Dios. ¿Tú quieres orar a Dios? Primero debes solucionar tu pecado. Primero debes pedir al Señor Jesucristo que te limpie de tu pecado. No puedes comunicarte a Dios de cualquier manera. No puedes comunicarte con Dios sucio, lleno de pecado. Dios te aborrece por tu pecado. Debes buscar primero la reconciliación con Dios para poder tener esa comunión con Él. De igual manera, Dios no te va a hablar si tú vives en pecado. No puedes vivir en pecado y que Dios te dé una revelación. ¿Es posible? Sí, es posible. Ahí tenemos a Balaam. Balaam era un profeta malo de un ejército rival que iba a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios intervino y le dijo, no. ¿A dónde vas? Tú vas a hacer lo que yo quiera. Y yo no quiero que tú maldigas al pueblo de Israel, yo quiero que tú bendigas al pueblo de Israel. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero es muy difícil que eso suceda. ¿Tú quieres tener una relación con Dios? Tú debes realmente solucionar tu problema. Tu problema es tu pecado.
El problema no lo tiene Dios, el problema lo tienes tú. Y tú debes solucionar eso. ¿Cómo lo solucionas? Con Cristo. Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros somos creyentes, podemos ir a 1 de Juan y nos dice, abogado tenemos para con Dios. Podemos acudir a Dios en oración y Él, Cristo, ¿qué hace? Nos perdona nuestro pecado. Entonces ya podemos reconciliar con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios y ahora podemos comunicarnos con Dios. Pero quiero centrarme en ser irreprensible. ¿De acuerdo? Constantemente vemos la integridad de Samuel. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 11. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Vemos ahí que tenía entre 3, 4 años y ya estaba ministrando a Jehová. Interesante. Interesante porque todo lo que estaba haciendo Samuel era para Dios. No para Elí, no para complacer a Elí, era para complacer a Dios. Vamos a leer el versículo 18, dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Versículo 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, ¿vale? Y lo que me interesa, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Delante de Jehová. Versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Versículo 3:1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y versículo 3:20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Vemos ahí todos estos pasajes. Lo que nos están diciendo es que Samuel era irreprensible. Obviamente pecaba, porque es un humano, es un pecador. Pero él usaba la reconciliación con Dios. En esa época, que era llevar un cordero para sacrificarlo, para que Dios perdonara su pecado. En nuestra época, ¿qué es? Ese cordero es Cristo. Pero es de la misma manera. Su vida era un ejemplo. Su vida era irreprensible. Y más entendemos que su vida fue irreprensible cuando entendemos el contexto en el cual está hablando en este pasaje. Vemos que en el versículo 11 nos dice que Elcana deja ahí a su hijo y se va y el niño ministra. Pero es que el pasaje siguiente lo que nos cuenta es la historia de los hijos de Elí. ¿Y qué hicieron los hijos de Elí? Blasfemar contra Dios. Y seguido a eso viene el versículo 18 al versículo 21, sobre todo el versículo 21, que dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vemos la diferencia que está haciendo ahí. Los hijos de Elí eran pecadores que no eran arrepentidos, pero sin embargo está Samuel. Es pecador, pero un pecador arrepentido que Dios lo ve con gozo. Vemos después, el versículo 22 al 25, el pecado de Elí. Elí no estorba lo suficiente a sus hijos. Es por eso, es ese su pecado, es ese el problema que tenía Dios con Samuel, con Elí. Y seguido el versículo 26 dice, el joven Samuel iba creciendo y era acepto. Vemos la diferencia entre Elí y Samuel. Elí no era acepto delante de Dios. Samuel sí era acepto delante de Dios. ¿Vemos esa diferencia? Es interesante, ¿verdad? Ahora que lo vemos así en su contexto, dices, pues sí que era irreprensible, ¿verdad? No porque no pecara, sino porque acudía a Dios para pedirle perdón. Pero sí que era un hombre fiel a Dios. Obviamente su fidelidad le caracterizó. Vimos en el versículo 20 que era fiel profeta de Jehová. Por tanto, la primera cosa de ser irreprensible es
El siervo de Dios es fiel a Dios. Ya hemos leído los versículos, ¿vale? Quiero centrarme en ese 26 y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Era acepto delante de Dios. Cuando todo a su alrededor estaba desmoronándose espiritualmente, ahí estaba Samuel. Ahí estaba Samuel. Cuando el pecado abundaba en Israel, ahí estaba Samuel. Cuando era de las pocas personas en todo Israel que servía a Dios, ahí estaba Samuel, sirviendo a Dios, siendo fiel a Dios. Todo a su alrededor le llevaba a pecar. Todo cuanto veía era pecado, pero él continuó siendo fiel a Dios. Aquel que le enseñaba, aquel que era su tutor, había fracasado como padre, pero Samuel continuó siendo fiel. No solamente eso, sino que cuando Dios le llama y le pone ese ministerio de el profeta, vemos en el versículo 20 del capítulo 3 que era fiel profeta de Dios. Fue fiel antes de su ministerio y fue fiel después de su ministerio. ¿Cuán importante es esto? Es absurdo pensar que Dios te va a usar, que Dios va a utilizarte como pastor, como evangelista, como diácono, como el profesor de escuela dominical, si tú hoy no eres fiel. Es absurdo. Si esperas que en el futuro tú seas fiel, no lo vas a hacer. Tú debes cambiar hoy. Tú debes quitar tu pecado hoy. Si quieres llevar el evangelio fuera y tener un buen testimonio ahí fuera, tú debes cambiar hoy tu vida. Debes ser fiel hoy a Dios. Y mañana, y pasado, y el otro. Pero todo empieza hoy. No puedes esperar. Ah, sí, cuando Dios me dé el ministerio, entonces seré fiel. No, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Lo que único vas a hacer es manchar el nombre del Señor, porque tú no eres fiel. Y vas a tener grandes luchas. Vas a luchar día tras día contra tus pecados. Lo que deberías haber hecho antes, lo tienes que hacer ahora. Y ahora con una responsabilidad, delante de todo el mundo va a estar mirándote y cuando caigas, la gente va a decir, tú lo estás haciendo mal, tú eres reprochable, tú no eres irreprensible, tú eres reprensible, tú no eres fiel a Dios. Y te van a señalar porque vas a estar en el público, delante de todos. Debes ser fiel hoy para que Dios te utilice mañana. Así que si pensamos en Samuel, él no tenía un cargo importante. Él no era sumo sacerdote. Más bien no sería un sacerdote normal. No sacrificaría corderos. No haría nada especial. Probablemente simplemente limpiaba. Limpiaba los aposentos de Elí. Ayudaba a Elí a traerle cosas, porque era Elí el que debía hacerlo. Era un mandato de Dios, las cosas que el sumo sacerdote debía hacer. No lo podía hacer un ayudante, lo tenía que hacer él. Pero sí que Samuel le podía ayudar a traer las cosas. Podría ayudarle a caminar porque se dice que estaba ciego. Muy probablemente necesitaría ayuda. Y ahí estaba Samuel. No era un cargo importante de decir, ¡guau! Lo que estaba haciendo Samuel. No estaba haciendo nada. Y ya os digo, probablemente lo que más hacía era limpiar. Y en esta iglesia, ahora mismo hay 2 grupos de trabajo para limpiar la iglesia. Solamente 2 grupos de trabajo para limpiar la iglesia. Pero después nos quejamos, ay, es que en la otra iglesia
hacen tal actividad, hacen tal otra, hacen aquello, hacen lo otro, pero tú no estás dispuesto a hacer nada, ni siquiera a limpiar. Limpiar es un ministerio delante de Jehová. Vemos el versículo, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Él no mataba a los corderos, que era función del sacerdote, y no hacía nada especial. Su edad no le permitía hacerlo. ¿Quieres que Dios te use? Sé fiel al Señor. Sé fiel en lo poco. En segundo lugar, tenemos el siervo de Dios debe hablar verdad. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces le dijo, Jehová es, y haga lo que bien le pareciere. Versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que Samuel hablaba era toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios le hablaba, eso hablaba Samuel. En el versículo 18 nos lo deja bien claro. Dice, no encubrió nada. No encubrió nada. Es decir, toda la verdad. Es verdad, tuvo miedo de decírselo a Elí. Versículo 15 dice, Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero el versículo 18 dice, no encubrió nada. Dijo la verdad. ¿Cuán importante es decir la verdad? Versículo 19, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Eso qué significa? Todo lo que decía Samuel se cumplía. ¿Por qué se cumplía todo lo que decía Samuel? Porque era Dios el que le hablaba. Y lo que Dios hablaba era lo que Samuel proclamaba a toda la nación de Israel. No decía otra cosa más que la verdad que Dios le revelaba. Dios me revela, eso hablo. Dios no me revela, no hablo. Y eso implica no comerle la oreja al oyente, adularle. Muchísimos predicadores evangelizan haciendo promesas de tú vas a tener, Dios te va a prosperar, cosas semejantes, ¿verdad? Si te conviertes, Dios te va a dar un coche, una casa, un terreno, un avión, un helicóptero y un ejército entero para protegerte, ¿verdad? La teoría o la paparruchada de la prosperidad, ¿verdad? Tendrás un coche nuevo, el hijo que quieres, el dinero que quieras. Pero la realidad es que es una forma de decirle a las personas lo que quieren oír, pero no lo que Dios dice. Muchos que están ahí en esas iglesias están frustrados porque Dios no les da lo que quieren. Porque piensan que Dios es, pues eso, lo que les enseñan, que Dios les va a prosperar y no prosperan. Y lo que les están diciendo desde el púlpito es porque hay pecado en ti y Dios, tú no prosperas porque tú eres pecador o porque no das suficiente ofrenda o porque cualquier tontería. Y la realidad es, si Dios no quiere prosperarte, no te prosperará. Pero con parábolas de sembrad y segaréis, dicen estupideces, mentiras, le comen la oreja al oyente. Porque a mí me gusta que me digan vas a tener dinero, vas a tener los hijos que quieres, vas a tener todo lo que quieras. Pero no es verdad. Dios da a cada uno según su voluntad. Estos predicadores no hablan verdad, hablan mentira. Como siervo de Dios debes llevar el Evangelio, no como ellos, no como estos predicadores, obviamente. Es parte de la gran comisión el llevar el Evangelio. Y debes predicar el Evangelio como lo hizo Samuel.
predicando todo, no encubriendo nada. ¿Eso qué significa? Decirle a esa persona que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que ha hecho unos escritos, una ley que debemos obedecer. Pero al ser nosotros incapaces de obedecer esa ley, somos pecadores. Y como pecadores, Dios te aborrece. Es que es muy violento decirle que Dios te aborrece. Mejor decirle Dios te ama. No, no, no. La palabra de Dios nos dice que Dios te aborrece. Te aborrece por tu pecado. Que tu destino es el infierno. Y en el infierno no va a ser fiesta, como muchos piensan. Va a ser el castigo eterno de Dios, donde su ira estará recayendo sobre ti día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Va a estar cayendo sobre ti toda la ira de Dios. Pero Dios hizo un plan maravilloso para salvarte de ese destino. Cristo es enviado a la tierra, sufre como nosotros, pero sin pecado. Cristo murió en la cruz para llevar tu pecado, muriendo el justo por los injustos. Cristo logra la salvación por la resurrección de los muertos. Sin embargo, no es tan sencillo. No es que Dios ha muerto por toda la humanidad y ya todos somos salvos. No. Tú debes hacer algo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Debes creer en Cristo, que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Si tú no crees en Cristo como Dios, no puedes ser salvo. Si tú no crees en Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario, que ha venido a la tierra para morir en la cruz del Calvario, tú no puedes ser salvo. Si no crees que ha muerto por tu pecado, ¿cómo puedes ser salvo? Si no crees que Cristo ha resucitado de los muertos, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Porque ¿cómo te dará nueva vida a alguien muerto? Cristo tuvo que resucitar. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Tú debes arrepentirte de tu pecado. Y debes confesarlo delante de Dios. Cuando predicamos el Evangelio debemos hablarlo todo. No podemos encubrir nada. El encubrir realmente lo que nos lleva es a que la persona no tenga una verdadera conversión. Estamos condenando a esa persona al infierno. Cuando le decimos simplemente, Dios te ama, ¿de qué sirve? Vale, Dios me ama, pues ya está. Hago lo que quiero y Dios me ama. Pero te estás olvidando que Dios te aborrece. Dios te aborrece y por eso vas a ir al infierno, por tu pecado. Si deseas escuchar la voz de Dios, porque Dios habla en el día de hoy, tú debes ser irreprensible delante de Dios, predicando la verdad de Dios. En tercer lugar, el siervo de Dios debe tener buen testimonio. Versículos 26 y el 2:26 y el 3:20 nos hablan de ese testimonio que tenía Samuel. Dice, era acepto delante de Dios, tenía un buen testimonio para con Dios y dice, delante de los hombres y delante de los hombres. También, delante de los hombres tenía buen testimonio. Versículo 20 del capítulo 3 y nos dice, y su fama, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Vemos su testimonio. Podríamos hablar también del ejemplo de Timoteo, pero por tiempo no lo vamos a ver. Pero Timoteo también fue un hombre fiel, escogido por el testimonio que tenía en su iglesia. Y después, cuando llegamos a Filipenses, en capítulo 3, nos dice no hace falta que os diga los méritos de Timoteo. No hace falta que te los diga, ya lo conoces. El testimonio de Timoteo. No vamos a entrar en Timoteo porque tenemos que seguir. Pero el testimonio de Samuel fue tan bueno en todo momento que Dios, dice, era acepto delante de Dios. Era acepto delante de Dios.
y de los hombres. Su vida mostraba su integridad, su entrega a Dios. No buscaba aparentar, sino servir a Dios. ¿Cuán importante es eso? No buscar aparentar. No busques aparentar, no busques, oh, mira lo que estoy haciendo yo en la iglesia. No, humildemente, lo que estás haciendo. Si no estás haciendo nada, empieza a hacer algo. Y en lo que estás haciendo, sirve a Dios. Que nadie te ve, no pasa nada. De normal, sí que hay alguien que te ve. Sí que hay alguien que te está observando. En primer lugar, Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar, el pastor suele estar mirando a sus ovejas. Y no solamente ellos, sino que el consejo pastoral probablemente esté mirándote. Y esté diciendo, esta persona está viviendo una vida íntegra. Todo lo que está haciendo es para la alabanza de la gloria de Dios. El capítulo 3, versículo 20 dice, nos muestra cómo toda Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Dios. Su testimonio recorrió toda la nación de Israel. De nuevo observamos que antes de su llamado, él tenía buen testimonio. Y después de su llamado, él seguía teniendo buen testimonio. Es algo que debes trabajar hoy, no mañana. No cuando Dios te llame para hacer algo, no, hoy. Tú debes trabajar hoy. Tu testimonio debe ser bueno hoy. Puedes engañar a la iglesia, puedes engañar a tus familiares, pero Dios no puede ser burlado. Y debes ser como Samuel, acepto delante de Dios. Debes procurar que tu testimonio sea bueno delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Si tu testimonio es bueno delante de Dios, delante de los hombres, da igual. Será acepto. ¿No les gustará? Es posible que no les guste. Pero dirán, esta persona es una persona realmente dedicada a Dios. Debes apartarte de tus pecados, ser fiel a Dios, servirle con todo tu corazón. También debes tener un buen testimonio, como con los de afuera. Deben reconocerte como hijo de Dios, tus palabras, tus hechos, los lugares que frecuentas. Deben dar testimonio de quién eres. ¿Eres hijo de Dios? Ten cuidado donde vas. Ten cuidado las palabras que dices. Si tienes hijos pequeños, dices una mala palabra y él la repite, y dices, madre mía, lo que acabo de decir, ¿verdad? Hay que esforzarse por hablar bien. En este punto hemos visto que Dios habla hoy a través de su palabra. Y es por eso por lo que tú debes ser irreprensible delante de Dios. Por tu fidelidad, por tu hablar, porque debe ser con verdad, y por tu testimonio. Hay muchas más cosas que podríamos introducir aquí, pero estas tres las podemos ver aquí en Samuel, claramente. Y ahora vamos a ver que porque Dios habla, el siervo de Dios debe estar activo. Ya os he dicho, yo un poco os he hablado de la función de Samuel y la necesidad de la limpieza, sobre todo. Me centré en eso porque es probablemente lo que él haría. Pero vemos a Samuel totalmente activo. Nada más lo dejaron sus padres con 3, 4 años. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Versículo 11 del capítulo 2. El niño ministraba a Jehová. Versículo 18. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Versículo 26. Perdón, 26 no, el 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová. En el capítulo 3, versículo 20-21, dice así: y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta. Ahora es profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Ahí tenemos todo eso.
¿vale? Constantemente, en 2 o 3 versículos, a ver, 2, 3, 4 versículos tenemos que él ministraba a Jehová. Constantemente vemos que él estaba trabajando. Él no estaba ocioso. Desde el primer momento, él estaba trabajando para Dios. Muchas veces pensamos, los niños no están haciendo nada. Los niños simplemente me está ayudando aquí a limpiar la iglesia cuando los traemos para... No, no, ese niño lo que quiere es agradar a Dios. Enseñémosle. Agradar a Dios. ¿Cómo debe ser su corazón? ¿Cómo debe hacer las cosas, verdad? ¿Qué debe hacer las cosas bien? Vale, sí, quieres ayudar, bien. Vamos, ayúdame. Pero muchas veces los decimos fuera, fuera, ¿verdad? Como hicieron los discípulos con esos niños que se acercaron a Jesús. Los apartaban, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hizo Elí? Traer a, eh, a Samuel y presentarlo delante de Dios. Enseñarle a trabajar en la presencia del Señor. Fracasó con sus hijos, pero con Samuel se ve que lo hizo bien. También tenía a sus padres pendientes del trabajo de su hijo. Así que lo primero que vamos a ver en este punto es que el siervo de Dios no debe ser perezoso, ocioso o inactivo. Samuel ministraba a Jehová. En el capítulo 3, versículo 1, dice, ministraba a Jehová. Esta palabra, ministrar, se refiere al servicio sacerdotal. Pese a que él realmente no podía ejercer las principales funciones del servicio sacerdotal, lo que nos está diciendo este pasaje es, él servía como los levitas. No era mucho lo que podía hacer, pero lo que podía hacer, lo hacía. Muy probablemente Samuel no haya tenido un cargo importante, como ya hemos visto, de sacrificar animales o enseñar las escrituras, que también lo tenían que hacer los levitas, sino algo simple y sencillo, amoldado a su edad, obviamente. Le vamos a poner a construir una nueva habitación, un nuevo aposento para Elí cuando tiene 5 años. Creo que eso no es lógico, ¿vale? Pero amoldado a su edad, Elí le iba encargando cosas y poco a poco iba teniendo más responsabilidades. Quizás lo que hacía, pues eso, era limpiar, ayudar a Elí, cortar las mechas del candelero, cosas sencillitas, ¿verdad? No serían trabajos de gran importancia, pero eran necesarios. Lo importante es que lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, nos dice, bueno, no lo vamos a leer, pero Pablo nos exhorta a amonestar a los ociosos. Dice, amonestad a los ociosos. Como iglesia es nuestro deber identificar al ocioso, al perezoso, al inactivo y amonestarle. Es el trabajo de la iglesia. Pero en esta mañana no quiero que mires a tu alrededor pensando quién es ocioso o perezoso. Lo que quiero es que mires tu corazón. ¿Eres ocioso? ¿Soy ocioso? Es la pregunta que debes hacerte. ¿Ves al mundo perdido que va directo al infierno y no eres capaz de hablarles de Cristo? Quizás te entristece, pero te cruzas de brazos, no sé, y dices, qué pena, ¿verdad? Qué pena, mira, se están perdiendo todos. Pero no mueves ni siquiera un dedo para llevarles el evangelio. Es hablar. No tienes que hacer otra cosa, hablar. ¿No puedes hablar? Si no lo haces, lamento decirte que estás ocioso. Ves únicamente a la iglesia, vienes únicamente
a la iglesia para escuchar la reunión, pero no eres capaz de apuntarte para la limpieza del local. Y quizás eres el primero en decir, ahí hay una mancha, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos limpiado, nos hemos pegado una paliza tremenda? Y viene alguien y dice, mira esto de ahí, ¿verdad? ¿Cómo molesta, verdad? Estás sudando la gota gorda después de una paliza que te metes y lo más insignificante, eso es lo que mira. Pues lamento decirte que eres un perezoso. Porque lo que puedes hacer es coger tú y limpiarlo. Ya está. Más que criticar, coges, limpias. Ah, mira, esta mancha es que no sale, por eso no lo han podido limpiar. Pero preferimos quejarnos. ¿Ves la necesidad de hacer reuniones comparándonos con otras iglesias, pero no eres capaz de prepararte para ser un apoyo para esa reunión? Pero venga a quejarte, venga a quejarte. Es que hacen falta reuniones para hombres, reuniones para mujeres, reuniones para no sé qué, reuniones para los cantos, reuniones para el... Y después no haces nada para calentar un asiento. Te quejas para calentar un asiento. Eres inactivo. No estás haciendo nada. Quieres que Dios te use con un llamado, como ocurrió con Samuel. Pues no puedes estar de brazos cruzados. ¿Dios te va a utilizar a ti que no haces nada? Muy probablemente vaya a utilizar a ese hermano que esté trabajando. Ese hermano que estaba limpiando va a ser diácono. Ese hermano que estaba, pues, haciendo cualquier cosa. Ese es el que Dios va a utilizar. No va a utilizar a otra persona. ¿Para qué te va a utilizar a ti? ¿Para que cuando empieces, abandones? ¿Porque no estás acostumbrado a disciplinarte? ¿No estás acostumbrado a decir, no, yo tengo que hacer esta labor para Dios? ¿Para eso te va a utilizar Dios? No, señor, no. Debe empezar hoy. Tu trabajo debe empezar hoy. ¿En qué? Cualquier cosa. Cualquiera. Debes empezar hoy. Sé útil para Dios. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y tú, como siervo de Dios, debes estar activo. Y no perezoso, ocioso o inactivo. Por último, el siervo de Dios debe tener un corazón dispuesto. Capítulo 3, versículos del 4 al 10, vemos a Samuel como después de que Dios le llama, él siempre dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? No está quejándose. No está ahí, ahora tengo que ir con Elí, otra vez. No, 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 no. Heme aquí, aquí estoy. ¿Qué necesitas, Elí? Son las 4 de la mañana. Estoy cansadísimo, reventado, me has machacado en el día anterior, pero aquí estoy. ¿Qué necesitas? Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y qué es lo que dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. El profeta que estaba siendo machacado por todo Israel, ¿qué es lo que dijo? Heme aquí, envíame a mí. Isaías. No estaba sin hacer nada Isaías, pero Isaías fue el que Dios utilizó. Dios utilizó a Isaías, obviamente. Él estaba trabajando. Él estaba dispuesto. Él dijo, yo estoy aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a hacer la labor. De igual manera tenemos aquí a Samuel. Vemos como esas 3 veces que Dios le está hablando a Samuel para que Elí se dé cuenta de que Samuel va a ser profeta de Dios. Esas 3 veces se presenta delante de Elí dispuesto a obedecer cualquier orden que Elí le dé. Porque él ministraba a Jehová. Porque él ministraba a Jehová. Y leemos el versículo 10. Este sí que me interesa. Dice, y vino
a Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. ¿Por qué es tan importante este pasaje, estas palabras que dice Samuel? Quizás en castellano no se entienda tan bien como lo dice en el hebreo. Porque ese oye es lo que realmente está diciendo, te estoy escuchando para obedecerte. Es lo que significa esa palabra. Ese oye que nosotros tenemos aquí traducido como que sí, yo estoy escuchando, ¿verdad? Yo estoy oyendo. Está diciendo, yo estoy aquí escuchándote para obedecerte. Eso es un corazón dispuesto a Dios. Un corazón preparado para la obra del Señor. Samuel lo que quería era realizar la voluntad de Dios, costase lo que costase. Antes de preguntar qué es lo que tenía que hacer, ya Samuel está diciendo, estoy aquí escuchándote para obedecerte. Isaías, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? No le dijo lo que iba a suceder, no le dijo nada. ¿Y qué es lo que dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Antes de que sucediera nada, antes de que Dios le revelara nada, ya Isaías estuvo dispuesto para obedecer la voz de Dios. ¿Estás hoy aquí para escuchar la palabra de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Estás hoy aquí dispuesto a obedecer la palabra de Dios? ¿O has venido aquí porque es domingo y hay que venir a la iglesia? Si has venido a escuchar y obedecer la palabra de Dios, recuerda que Dios habla a través de su palabra y tú debes estar activo, dispuesta a escuchar y a obedecer a Dios. Para concluir, en el día de hoy hemos visto que porque Dios habla, tú debes estar preparado para oír y obedecer su voz, siendo irreprensible en tu fidelidad a Dios, en tu modo de hablar la verdad, con toda la verdad, sin encubrir nada, y con tu testimonio. Y debes ser activo, no siendo ocioso o perezoso o inactivo, sino tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Espero que en esta mañana todos los que estamos aquí, estemos dispuestos a escuchar a Dios y a obedecerlo. No te quedes parado ahí en tu asiento diciendo, aquí veo pasar los días, las horas, cada vez que vengo aquí está bien, veo a los hermanos, les saludo y me voy y ya está. Espero que realmente Dios te haga entender con este mensaje la necesidad que hay de obrar. La mies es mucha y los obreros son pocos. Lo que menos necesita el Señor es obreros perezosos que no hagan nada. Pero debe empezar por tu fidelidad, por tu buen testimonio y por tu hablar verdad. Si no empiezas por ahí, vas a acabar mal. Y no solamente tú, lo peor es que va a acabar mal el Señor, porque tu testimonio va a afectar lo que Dios es. Porque Dios es realmente santo, puro, y tu testimonio no está mostrando la santidad de Dios. Por tanto, debes actuar hoy para que el día de mañana, cuando Dios te llame, digas, es que soy anciano o soy demasiado joven. No importa. Dios puede utilizar lo que sea. Cuando Dios te utilice, tú debes estar preparado. Vamos a orar.
Señor y Padre, gracias por este día, gracias Señor por todo lo que tú nos das, Padre. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por esta vida de Samuel, Señor, que tanto podemos aprender de ella, Padre. Gracias Señor por estos pasajes, Señor, de tu palabra, Señor, que hasta el mismo Martín Lutero se quedó sorprendido, Señor, de tu manera de hablar, Señor, a tu pueblo. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, gracias Señor, porque en ella, Señor, podemos entender, Señor, tu voluntad, porque en ella, Señor, podemos entender, Señor, cuál es nuestro deber como creyentes, Padre, como siervos de Dios. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos sigas hablando, Señor. No dejes de hablarnos, Señor, pero que tampoco nosotros dejemos de ser irreprensibles delante tuya, Padre. Sabemos, Señor, que somos pecadores, sabemos, Señor, que vamos a pecar, Padre, pero también sabemos, Señor, que un abogado tenemos, Señor, para contigo. Señor, queremos que tú nos limpies, Señor, de todo nuestro pecado, para poder tener una comunicación directa contigo, para que tú nos puedas hablar a nosotros a través de tu palabra. Padre, que seamos hombres y mujeres fieles delante tuya. Hombres y mujeres, Señor, que predican la verdad, Padre, en este mundo que no cesa de predicar mentiras. Que hablemos, Señor, siempre la verdad. Señor, te pido, Señor, que también seamos personas de buen testimonio, Padre. Quizás no les agrademos al mundo, Padre, pero que cuando nos vean digan, estas personas son de Dios, Padre. Que te representemos a ti, Señor, como embajadores tuyos, Padre. Señor, te rogamos, Señor, que seamos activos, que no seamos perezosos, sino que seamos activos, Padre, en todo momento, con un corazón dispuesto, entregado a ti, Padre. Señor, te damos las gracias por todo y te pedimos tu nombre, tu Hijo amado. Amén. Bien, vamos a cantar una última canción. Dice, oye bien su voz. Muy probablemente no os acordéis, ¿vale? Porque esto nos la enseñó Raquel hace mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar cantarla sin instrumentos. Hasta ahora lo habéis hecho muy bien. Yo creo que vamos a quitar los instrumentos y a cantar a capela, porque cantamos muy bien. Venga, oye bien su voz. Dice así. Oye bien su voz en la calma, dice que andemos en luz. Oye bien su voz en sus obras, hablan del poder de Jesús. Oye bien su sabiduría, oye la palabra de Dios. Ven y goza de su presencia, oye bien su voz. Oye bien su voz en la calma, dice que andemos en luz. Oye bien su voz en sus obras, hablan del poder de Jesús. Oye bien su sabiduría, oye la palabra de Dios. Ven y goza de su presencia, oye bien su voz. Efesios capítulo 6, versículo 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.